Hola, mi nombre es Liz Alejandra Camargo, estudiante de la Universidad Centenaria de Aragua, del séptimo trimestre de la asignatura Práctica Jurídica 4. A continuación voy a hacer una breve exposición sobre las fases del proceso civil en segunda instancia, donde mencionaré los autos de apelación, que son para revisar sentencias y solucionarlas cuando son perjudiciales y están en contra de la ley. La constitución del tribunal, efectos de la constitución del tribunal, presentación de informes, nuevas pruebas para mejor proveer, auto para mejor proveer, diligencias probatorias, diferencia entre el auto para mejor proveer y las diligencias probatorias, dictamen del fallo y simulación del juicio en segunda instancia. Autos de apelación es la solución que otorga el Tribunal Supremo que sirve para apelar, revisar las sentencias y soluciones dadas por el juez de primera instancia, así poder asegurar, cambiar, quitar o eliminar la primera solución por negligencias judiciales. El acto supremo tiene tres tareas necesarias que son, primero, la vía para impugnar legalmente una decisión que es perjudicial y contraria a la ley, que se soluciona en la sala territorial o audiencia nacional. Segundo, la posibilidad de anular la sentencia por ser opuesta a la norma, que es el recurso de casación, y que la ley lo indique, porque no cualquier decisión de primera instancia tiene esta apelación, así lo incluye el Código de Procedimiento Civil. El recurso de casación puede proponerse, artículo 312, contra las sentencias en juicios civiles o mercantiles, cuando el valor económico exigido supera los 250.000 bolívares. En juicios especiales contenciosos, cuando el valor económico exigido supera los 250.000 bolívares. Y en decisiones dadas al Estado y en la capacidad de la persona. Resoluciones. En autos para situaciones no puestas en juicio o que fueron cambiadas o no concuerdan con lo dispuesto en él, o que sean opuestas a los tribunales superiores y haya abuso de poder y cuando el valor económico exigido supere los 250.000 bolívares. Tercero, el auto se define exponiendo las formalidades para la ejecución supletoria, para aplicar leyes habituales y completar la norma faltante para poder llegar a alguna solución. Constitución del tribunal. Es la estructura normalizada de jueces, magistrados y secretarios, así cumplir las tareas de forma legal y justa. El tribunal o corte constitucional es quien se responsabiliza de aplicar la primacía de la Constitución. No elabora leyes y resuelve los problemas, destacándose que en algunos países iberoamericanos el cargo de ejecutar las atribuciones de la constitucionalidad es por dos entes, como el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Después de inscribir la petición de arbitraje, tiene que constituirse el tribunal y se considera constituido cuando el secretario general anuncie a las partes que estos árbitros validaron su nombramiento. El tiempo que tardará para constituir el tribunal es dependiendo, mientras las partes acuerdan la cantidad de árbitros, su plan de elección y demás en la consideración para solucionar integrantes del tribunal. De forma que este tiempo es todo lo necesario que requieren las partes para hacer la diligencia. Pero en caso donde alguna de las partes solicite que se gestione estos pasos al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que tiene la función de solucionar problemas en la gestión de arbitrajes, se hará dentro de 30 días luego de aceptada la solicitud. Efecto de la constitución del tribunal. Ya constituido el tribunal, primero se inicia el procedimiento. Segundo, se elige a un integrante del secretario del Centro Internacional de Arreglo de Diligencias Relativas a Inversiones para que sea el secretario del tribunal. Tercero, el Centro Internacional de Arreglo de Diligencias Relativas a Inversiones es quien informa y pide el arbitraje y demás gestiones del tema con las partes para pertenecer al tribunal, como demás peticiones de medidas provisionales necesarias en cada situación de arbitraje. Cuarto, ya hecha la constitución, máximo, luego de 60 días se debe iniciar con la primera sesión, a excepción que se permita por la solicitud de las partes más tiempo. Quinto, pueden manifestarse en sesiones iniciales en el procedimiento según los decretos durante 30 días de haberse hecho la constitución, a excepción que se acordara por las partes otra situación. El secretario del tribunal, al haberle informado al presidente del tribunal, exigirá a las partes el pago para cancelar el valor del procedimiento, que será conforme la cantidad de árbitros y gastos hechos en los 3 meses iniciales para cancelar la primera apertura del tribunal. Presentación de informes. Debe contener las pruebas que lo validan de forma escrita, ordenada y legible, mencionando el porqué de la situación, con sus causas y explicaciones, además de, primero, la lógica de la exposición, la explicación exacta del orden de cómo surgieron las cosas con sus datos verificables. Segundo, el marco de referencias. En el informe se exige que posea una base sobre alguna situación exacta descrita de forma documental, bibliográfica o fundamentada en personas interrogadas, o tomada de alguna investigación verificable y confiable, dada por profesionales, y descartando temas sin vínculo con el tema directo. Tercero, la redacción del informe. Ya tenida la información recolectada, debidamente se inicia la redacción del informe, que tiene que integrar su objetivo principal y objetivos específicos. Estos serán el desarrollo del informe. Aquí se describe el propósito del tema y sus vínculos. Cuarto, la justificación del por qué se redacta el informe junto con la mención de los objetivos generales y los específicos. Quinto, el desarrollo describe y determina exactamente su propósito. Sexto, las conclusiones contienen la recolección y presentación
la tesis de forma ordenada, otorgando validez y explicando su lógica como en forma de resumen completo, mencionando las pruebas y explicándolas. Séptimo, las recomendaciones integran en las conclusiones una lógica y cómo hacer su realización en el tiempo, espacio, recursos para usar, su legalidad y demás situaciones habituales posibles para aplicar en la recomendación. Por ejemplo, recomendar a la justicia ser el objetivo principal del informe. Las recomendaciones indican con las etapas para poder lograr el propósito, mencionando los recursos a usar, personas testigos o responsables, tiempos, planes para su ejecución y demás necesarios, así creando su método de aplicación sin contener alguna evidencia, pero sí mencionando los efectos que provocaría a demás personas involucradas. Octavo, la redacción final es cada parte integrada en el documento, causa que debe especificar su contenido con subtítulos o apartados, con el empleo de fuentes y mezclas, con las expresiones del pensamiento, el método por el cual se hace síntesis y bibliografía, de dónde surgieron los recursos para la redacción del tema. Nuevas pruebas para mejor proveer. Son necesarias para la correcta solución del problema, así se aclara la verdad y se conocen los hechos. Auto para mejor proveer. Después de la promoción de pruebas se puede seguir la formalidad o el medio probatorio, así lo describe el Código de Procedimiento Civil. Si lo juzgare procedente, artículo 514, el juez, porque es su tarea, puede exigir evidencia para validar los hechos. Esto es luego de presentado el informe en un término de 15 días. El tribunal, si quiere, puede dictar el auto para su correcta función. Así realizar su servicio correctamente y validarse en conocimiento de los hechos probados necesariamente para dictar la sentencia. Diligencias probatorias. El juez, al terminar el tiempo de la presentación de pruebas, puede seguir, según el Código de Procedimiento Civil, la práctica de las siguientes diligencias, artículo 401. A alguna de las partes un interrogatorio sin juramento. La presentación de algún objeto o prueba que requiere un análisis. La presentación de un testigo. La inspección judicial de algo en un lugar. La realización de experticia de algo que considere el tribunal o para ampliarla ya realizada o ajustarla a la lógica. Diferencias entre el auto para mejor proveer y las diligencias probatorias. Es el juez quien pide la ejecución de las diligencias probatorias terminado el tiempo de la presentación de pruebas. En el acto para mejor proveer lo dicta el juez luego de presentar los informes en el tiempo dado para el acto procesal de 15 días. El dictamen de fallo. Son los jueces quienes dictan la solución mediante las motivaciones de la ley y las pruebas presentadas. Simulación del juicio en segunda instancia. Es dado en los recursos de apelación, cuando se hace la solicitud de apelación de una sentencia ya dada mediante el sistema acusatorio pertinente a la tarea. La solicitud se presenta al juez en un documento escrito que debe contener la perjudicación o daño que le provocó la solución de primera instancia, además de integrar una copia del documento para cada parte y será el órgano judicial quien hará la entrega de estos a cada uno. En caso de ser necesario y solicitado por la parte interesada, se puede realizar una audiencia de alegatos aclaratorios del daño ante el Tribunal de Alzada. Este procedimiento de segunda instancia no es absolutamente oral. Su audiencia, porque sus alegatos aclaratorios de aquello que perjudica a la parte fueron anticipadamente hechos y descritos en documento, que se lleva a audiencia para que el Tribunal de Apelación dé solución al problema de forma verbal, causa que incluso se puede dar sentencia final luego de 3 días hecha la audiencia, porque el juicio oral no se desarrolla en la segunda instancia, que es segunda sentencia final, porque es donde se presentan únicamente los alegatos que lo perjudicaron, cuando anticipadamente fueron formulados y descritos en documento para la solicitud, donde en audiencia puede esta parte interesada presenciar la solución luego de 3 días por escrito. Conclusión. En la segunda fase del proceso civil se encuentran los autos de apelación. Son la solución para apelar una sentencia que ya se dictaminó por un juez de invalidez y sirve para cambiarla, quitarla, eliminarla. Esta tiene 3 tareas que son impugnar la primera sentencia, anular la primera sentencia por ser opuesta a las leyes y, mediante la exposición de sus formalidades, así suplir normas faltantes y llegar a alguna solución. La Constitución del Tribunal no elabora ley y resuelve problemas legales por segunda vez, por dos entes que son el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Ya escrita la solicitud para el arbitraje, se formalizará el tribunal como constituido, cuando el secretario general lo informe a las partes, y su tiempo de constitución será todo el necesario. La excepción será en 30 días más sin, luego de hacerse alguna petición de esta diligencia por alguna de las partes, al Centro Internacional de Arreglo de Diligencias Relativas a Inversión. Los efectos de la constitución de tribunal son ya constituido el tribunal, iniciará su procedimiento. Del Centro Internacional de Arreglo de Diligencias Relativas a Inversiones se tomará uno de sus secretarios para que sea secretario del tribunal y este centro informa y solicita el arbitraje y sus trámites junto con la relación de las partes, destacándose que ya constituido el tribunal máximo en 60 días debe iniciarse la primera sesión y durante los primeros 30 días puede hacerse excepciones en su procedimiento. La presentación de informes contiene pruebas que validan los hechos de forma escrita, con su porqué de los hechos, causas y explicaciones con
Primero, la lógica de la exposición escrita. Segundo, en base a información verificable sacada de fuentes confiables y verdaderas. Tercera, la información recolectada iniciará la redacción del informe que contendrá el objetivo principal y específicos. Cuarto, la descripción del porqué de la creación del informe. Quinto, el propósito. Sexto, las conclusiones. Séptimo, las recomendaciones dentro de las conclusiones y su descripción de cómo serán aplicadas y los efectos que tendrán en personas. Octavo, debe contener sus títulos y apartados. Aclararán los hechos del problema, las nuevas pruebas y el auto para el mejor promover. En caso de ser necesario, el juez lo ordenará luego de la presentación del informe en un lapso de 15 días. Las diligencias probatorias son requerimientos que solicita el juez para validar más los hechos en el caso de alguna confusión, como la presentación de alguna prueba o la realización de una experticia, entre otros. El dictamen del fallo lo hacen los jueces. La simulación del juicio de segunda instancia es por solicitud de alguna de las partes para apelar la sentencia y dictaminarla. Esta solicitud se entrega al juez en documento escrito que menciona el daño hecho por la sentencia de primera instancia. Aquí no se realiza juicio oral, solo se entregan los alegatos del daño provocado con la primera sentencia que ya está redactado y especificado en documento escrito que se exigió para la solicitud de la audiencia donde se expone obrado. Muchas gracias por su atención. Esto es todo la exposición.